buenos días, tardes, noches, según cuando se encuentren. Este es un programa más de cosas de la ciencia, la tecnología y la educación. Y en este caso queremos hablarles sobre todo de la ingeniería en la época del antiguo Imperio Romano. En la historia antigua de Roma se cuentan con al menos tres periodos: el de la monarquía, el de la república y el que más nos interesa, el del imperio, que abarca aproximadamente desde 27 años antes de nuestra era hasta los 395, época en la que el imperio declina y va a finalizar debido a las invasiones de los llamados pueblos bárbaros. Este imperio fue muy grande y abarcó no solamente lo que es Italia, sino que pues toda esta parte de Europa, que incluye Portugal, España, también Grecia y la parte norte de África, así que fue un imperio muy vasto, muy grande, muy diverso. Los antiguos romanos se ocupaban más bien de la aplicación de la ciencia que del desarrollo de teorías o desarrollo de la filosofía. Y además, por ser tan vasto el imperio, pues necesitaron de tener un gran desarrollo tanto en la ingeniería, sobre todo la civil, como en la ingeniería militar. Con relación a las construcciones, ellos buscaban que estas tuvieran sobre todo funcionalidad y durabilidad. Esto quiere decir que las construcciones se hacían con la idea de que cumplieran la función para la que fueron construidas y además, bueno, belleza, ¿no? Pero sobre todo funcionalidad y durabilidad. En el caso de las ciudades, donde podían, el trazado era a través de un centro en el cual se encontraba el foro. Tenía los edificios administrativos, políticos, religiosos, y las dos calles centrales eran perpendiculares y las demás calles se trazaban pues paralelas a estas calles, y donde pudieron pues lo hicieron de esa manera. En el caso de las construcciones utilizaron el llamado hormigón romano, que hasta la fecha pues se sigue investigando cómo era su constitución. Se sabe que tenía cal, arena, cantos, pero es muy resistente, y hasta la fecha pues tenemos parte de los edificios, de las edificaciones en las que se muestra este hormigón, y pues siguen ahí, siguen de pie. En el caso de la cimentación, utilizaban pilotes de madera, por ejemplo, utilizaban también ánforas como relleno, y sobre todo los llamados criptopórticos, que pues eran una especie de túneles de piedra, que eran los que iban a soportar después construcciones muy grandes, muy pesadas. En el caso de las obras públicas, pues desarrollaron muchas, como los acueductos, los sistemas de alcantarillado, las calzadas, puentes, murallas. Y en el caso particular de los acueductos, esto era muy importante porque pues prácticamente las ciudades las construían para traer el agua directamente desde la fuente, y eso requería que la ciudad estuviera construida por debajo de la fuente, porque utilizaban la gravedad para que el agua se moviera. No había bombas como en la actualidad, y entonces desde la fuente hasta la ciudad tenía que haber una pendiente en los acueductos muy precisa para que el agua pudiera llegar de forma abundante, y además agua de buena calidad, que esto les preocupaba mucho a los romanos. Y entonces, aparte de que pues ya notamos que tenía que haber cálculos muy precisos en cuanto a la pendiente del acueducto, también había que llevarlo a cabo de la manera precisa, porque estos acueductos no iban en línea recta. Estos acueductos iban pues en línea curva, salvando los obstáculos, como por ejemplo los cerros, ¿no? Y en algunos casos pues había de construir sobre algún río, por ejemplo, y no era cuestión de 1 kilómetro, eran a veces 40, 50 kilómetros. Entonces esto quiere decir que
pues era un gran logro de la ingeniería de aquella época. Aparte de eso, los acueductos tenían que garantizar la calidad del agua, y por eso tenían los tanques de sedimentación, tenían puntos para realizar inspecciones sobre la calidad del agua, puntos en los cuales se pudiera hacer mantenimiento en caso de ser necesario, y también muchas de las partes que estaban o que podían estar a la intemperie estaban techadas. Por lo tanto, pues como ven, es un grandísimo logro de la ingeniería civil de estos tiempos. En la actualidad se conserva el puente de Garf, que aparte de ser acueducto es un puente y sigue existiendo y sigue estando ahí estable. La distribución del agua se hacía usando tubos que podían ser de madera, de arcilla, plomo, tubos de cerámica. Y junto con esto de llevar el agua a la ciudad, estaba como eliminar todo el agua de desechos. Entonces, pues el agua de las viviendas, el agua de las termas, ¿no?, que era donde se bañaban, como baños públicos, pues era llevada ya para su eliminación por todo un sistema de alcantarillado hasta la llamada cloaca central. Y todo esto pues también se hacía por gravedad. Y otro tipo de construcciones, pues también fueron una gran cantidad de puentes que se conservan en muchas de las ciudades, no necesariamente en Italia o en Roma, sino recordemos que el imperio era muy grande, ¿no? Entonces muchos de estos puentes, por ejemplo, o calzadas, se encuentran en otros países ahora, como España, por ejemplo. Ahí hay muchos vestigios de todos estos logros de la ingeniería romana. En cuanto a edificios públicos, pues construyeron también una gran cantidad. Sobre todo algunos de estos edificios eran para diversión, como los teatros, los anfiteatros. Por ejemplo, el llamado Coliseo, que era al principio el llamado anfiteatro de Flavio. Los circos, y también, como ya habíamos dicho antes, el foro de la ciudad, donde estaban edificios administrativos, templos, sobre todo templos para sus dioses, por ejemplo para Júpiter, para Minerva. Las termas también, que eran lugares donde se relajaban, eran baños públicos. En el caso del circo, pues en esos lugares que eran más bien de forma ovalada, ahí se realizaban sobre todo carreras de caballos, carreras de carros tirados por 4 caballos. En el caso del anfiteatro, pues ahí se realizaban peleas entre gladiadores, y esto era pues de mucho disfrute del gran público, y bueno, para eso se construían. Se realizaban también presentaciones de obras de teatro. Y en el caso de las termas, pues eran otro de los lugares en los cuales se tenía que llevar agua, ¿no?, hacia las termas. Y ahí se reunían, se bañaban, y aparte de eso, pues había toda una serie de actividades que podían ser de tipo deporte. Por ejemplo, en la cuestión de la historia del masaje, sabemos que pues en los baños romanos precisamente se daban masajes, se utilizaban aceites y se relajaba el cuerpo, ¿no? Entonces, pues estas son otras de las construcciones que se realizaron en esta época, que hasta la fecha, pues algunas en parte solamente, pero todavía existen y todavía se llenan de agua, ¿no?, en el caso de las termas. Las cuestiones militares, pues muchas de las armas que usaban los antiguos romanos ya existían con anterioridad en varios otros lugares del mundo, y muchas pues eran usadas por los antiguos griegos. Por ejemplo, en el caso de la defensa de las ciudades, puesto que era un imperio, pues tenían que defenderlas de los ataques, y
construían murallas que eran altas, ¿no? Lo suficientemente altas como para no ser asaltadas, y además gruesas, bastante gruesas, que era muy difícil que fueran derrumbadas por los arietes. También pues tenían campamentos, había campamentos más grandes, más pequeños, pero donde se podía los construían de manera similar a las ciudades, o sea que también tenían sus dos calles principales cortadas perpendicularmente y calles paralelas a estas, y por supuesto pues también una muralla, ¿no? Esto pues dependiendo del lugar en donde se establecía y de la época del imperio, ¿no?, en el que se desarrollaban estos campamentos. Algunos de estos campamentos incluso se construyeron ya después como ciudades y así se quedaron. En cuanto a armas de asedio, pues utilizaban una torre de asedio que era similar a la que usaban los antiguos griegos. Era una torre de asalto llamada castillete. También inventaron un tipo de ariete llamado ingenium. Y en cuanto a armas de asedio, pues se tenían catapultas, tenían ballestas. En este caso las ballestas, pues había un aparato muy grande, ¿no? Una ballesta que incluso se utilizaba para lanzas, y había otras más ligeras como el Scorpio, que era de tamaño, era mucho menor a la gran ballesta, y ellos la modificaron, pues le pusieron un solo mástil en el centro. Y estaba también la quiroballesta, que era muchísimo más ligera que las anteriores y además podía ser transportada por un solo operario, y era para atacar blancos móviles. Por la forma en que estaba construida, permitía la visión hacia adelante, al contrario del Scorpio. Pues estas fueron algunas de las armas utilizadas por los antiguos romanos. Bueno, pues estos son algunos de los logros, de los muchos logros que tuvieron los antiguos romanos en este periodo. Hubo otros a nivel también de las armas ligeras, las armas de cuerpo a cuerpo, y también tuvieron muchos avances en cuestiones de minería, en técnicas para desplazar, por ejemplo, rocas muy pesadas, para levantar columnas, y por supuesto ya en otro rubro, pues el conocido derecho romano, base del derecho de muchos de los países de la actualidad. Y bueno, espero que les haya interesado, y entonces nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, hasta luego.